Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré dos interesantes y terroríficas historias ocurridas en el Museo del Papalote. La primera, sobre un extraño backroom que jamás podríamos imaginar, y la segunda, sobre una misteriosa aparición. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Kim y soy fan de tu canal desde hace más de 2 años, durante los cuales nunca me he perdido ni uno solo de tus relatos, y desde entonces siempre había tenido en mente una extraña experiencia que viví durante mi adolescencia, cuando iba en la secundaria, pero como no había escuchado nada semejante, pensaba que era un falso recuerdo o algo que quizá había visto en una película, pero después de escuchar los relatos que has publicado relacionados con los backrooms en la Ciudad de México, me animé a contarte esta experiencia, que creo que se trata de un caso similar. Todo comenzó en la época de los años 90, cuando estudiaba en una escuela privada de la ciudad. En ese entonces, no hacía mucho tiempo que habíamos llegado al país, ya que mi familia es de origen estadounidense, y aunque hablaba algo de español, me fue muy difícil adaptarme a la cultura local. Cuento esto porque en la escuela solía ser una adolescente solitaria en esta parte de mi vida, y cuando organizaron el viaje al Museo del Papalote, fue muy complicado para mí porque no me hablaba con nadie, de modo que en aquella visita prácticamente recorrí este museo sola, pegándome a los distintos grupos que había en el museo, y entre todas las atracciones del lugar me llamó la atención una en especial, donde los visitantes podían meterse en un tipo de túnel con los ojos tapados y completamente descalzos, con la finalidad de sentir las texturas del lugar. Así que me acerqué a uno de los guías y después de escuchar la explicación, con lo poco que entendía de español, me formé para pasar por el túnel, emocionada por vivir esta experiencia, ya que los niños y adolescentes que entraban gritaban de la emoción cuando experimentaban aquella actividad. Cuando llegó mi turno, el guía me comenzó a explicar todo lo que tenía que hacer en un español muy rápido, con el clásico tono de los guías de este museo, por lo que no pude entender mucho, solo las cosas básicas, aunque según yo, no tenía mucha ciencia la actividad, ya que solo se trataba de meterse en el túnel, sentir las texturas y salir del otro lado, en un recorrido que era de unos cuantos metros. Cuando entré, aquella sensación rebasó mis expectativas, porque se sentían increíbles las texturas del piso que podía sentir con los pies, y en las paredes también había otras texturas que podía sentir con las manos, de modo que la finalidad de la actividad era imaginar el lugar en el que te encontrabas. Al inicio, recuerdo haber sentido texturas circulares y duras, parecidas a las canicas, y en otra sección, texturas ásperas, parecidas a la parte verde de las fibras para lavar los trastes. Pero justo cuando pasé esta sección, con mis manos, sentí lo que parecía ser una puerta, que estaba rodeada de algo húmedo y viscoso. Al inicio me dio desconfianza e incluso un poco de asco, pero pensando que se trataba de alguna parte de la actividad, entré en esa puerta, y aquella textura que había sentido en el exterior era más agresiva, ya que en los costados se trataba de un tipo de musgo, o al menos eso era lo que me imaginaba, por lo que seguí caminando, intentando evitar pensar en algo asqueroso mientras lo hacía, pero mientras más caminaba, más miedo me daba, porque seguía con los ojos cerrados, y aquellas texturas no cambiaban, a diferencia de lo que había sentido al inicio de la actividad. Así que un poco desesperada por la situación,
comencé a gritar una frase de ayuda que me había enseñado el guía cuando me preparaba para entrar, pero después de gritar varias veces, nadie respondió, así que desesperada por la situación y con miedo de haberme atorado en la atracción, me quité el antifaz que me había puesto, y en ese momento mi cuerpo comenzó a temblar al darme cuenta que estaba en un lugar horrible y asqueroso que claramente no era parte de la actividad. Se trataba de un pasillo largo y angosto, lleno de lodo negro en el piso, y en las paredes había un tipo de musgo con varios hongos extraños pegados en su superficie, lo que me dio asco y mucho miedo. Así que desesperada por la situación, seguí gritando, pero aquel pasillo hacía un efecto raro, porque mis gritos no se escuchaban, por más que gritara. Solo se oía un silencio espectral, en el que solamente podía escuchar mi propia respiración, mis tripas y el movimiento de mis globos oculares, lo que era más terrorífico de lo que se pueden imaginar. A la distancia, aquel pasillo parecía ser demasiado largo, por lo que tenía miedo de caminar dentro de ahí, pero mientras intentaba gritar y cuando el miedo ya estaba por rebasarme, a la distancia vi una silueta de lo que claramente parecía ser un trabajador del museo, lo que me tranquilizó porque eso significaba que aquello sí era parte de la atracción y que por fin podría salir de aquel lugar, de modo que comencé a caminar con la dificultad que implica hacerlo por aquella viscosidad, y mientras más avanzaba por el pasillo, me percaté que a los costados había un tipo de pequeños cuartos, todos sin puerta y sin nada en el exterior, solo el lodo y el musgo que había por todos lados. Pero lo que más me preocupaba es que el túnel parecía hacerse cada vez más angosto, lo que pude sentir desde que mi cabeza pegó con el techo, llenándose de aquella horrible viscosidad, además de que ya tenía que caminar de lado, porque ya no cabía en aquel lugar cuando caminaba de forma recta. Pero aún así, continué caminando, esperando llegar rápidamente a donde había visto la silueta del trabajador. Pero cuando por fin llegué a esta zona, que era una intersección con dos pasillos más, me sentí perdida y confundida, porque todo era más angosto y no veía ningún trabajador, por más que buscaba en aquel lugar. Pero justo cuando miré hacia el lado izquierdo de uno de estos pasillos, a lo lejos alcancé a ver aquella silueta, la cual tenía un aspecto distinto a como la había visto a la distancia, ya que se trataba literalmente de una sombra que aparentaba ser un guía del museo, ya que tenía la silueta de la gorra que usaban en aquella época, a diferencia de que esta sombra tenía un aspecto oscuro y monstruoso, porque era más delgada y alta que un cuerpo normal, además de que sus facciones faciales, como sus ojos, nariz y boca, eran más parecidos a los de un insecto que a los de un ser humano. Al ver eso, comencé a correr de regreso por donde había llegado, o al menos eso era lo que intentaba, porque era difícil correr entre aquella viscosidad, además de que las paredes y el techo se habían reducido aún más de como lo estaban anteriormente, por lo que fue necesario meterme entre aquella horrible textura, abriéndome paso como podía entre aquellas paredes que parecían estar hechas de algo masudo por la textura esponjosa y asquerosa que tenían. En ese instante, por momentos pensaba que se trataba de una pesadilla, por lo que intenté despertar varias veces, apretando los ojos y pellizcando la piel de mis brazos, pero nada daba resultado, porque estaba casi atrapada entre el techo y las paredes de aquel horrible lugar. Y justo en ese momento, cuando ya no podía avanzar más, sentí como aquella entidad tocó mis pies, apretándome los tobillos con aquellos dedos huesudos y con sus negras y puntiagudas uñas, por lo que en ese momento
Estaba segura que iba a morir a manos de este ser, por lo que mi única reacción fue cerrar los ojos, esperando lo peor y deseando no sufrir mucho en esos últimos instantes. Y justo cuando hice eso, en todo mi cuerpo comencé a sentir varias manos, por lo que pensé que habían llegado más entidades, pero cuando abrí los ojos de forma instintiva, me percaté que estaba de regreso en el túnel del museo, con 2 guías intentando tranquilizarme, porque yo estaba manoteando y pataleando desesperadamente, pero al ver que se trataba de ellos, de inmediato los abracé y comencé a llorar desconsoladamente. Ese día, después de calmarme, me ayudaron a salir, y cuando estuve fuera de esta atracción, me percaté que a mi alrededor todo estaba funcionando de forma normal y que las personas parecían estar haciendo sus actividades como si nada hubiera pasado, por lo que, sorprendida por todo esto, le pregunté a los guías cuánto tiempo había estado perdida en el túnel, a lo que me respondieron que solo habían pasado unos cuantos minutos antes de que se dieran cuenta que estaba gritando y pataleando, lo que era totalmente imposible porque yo había pasado más de 15 minutos en aquel lugar debido a que no podía caminar entre aquella viscosidad y a todo el recorrido que caminé en busca de aquella silueta, aunque al ver mis piernas y mis brazos me percaté que estaba seca, lo que me confundió en aquel momento y al menos por esa tarde me hizo creer que estaba sufriendo algún tipo de delirio. Pero cuando llegué a mi casa, después de este viaje, mientras me bañaba, me di cuenta que mis pies tenían varios rasguños, donde se podían ver claramente las manos de aquel ser cuando me jaló los pies dentro de aquel túnel, confirmando de este modo que todo lo que había vivido era real, aunque siempre tuve mis dudas respecto a este acontecimiento. Pero cuando escuché las historias de tu canal, me di cuenta que realmente me había perdido en uno de estos backrooms que parecen ir en contra de todo lo establecido en nuestra realidad, además de que también fui acechada por una entidad dentro de este lugar, lo que me causó pesadillas durante varios años en las que vi a este ser persiguiéndome en estos mismos pasillos, pero esta vez en mis sueños, en los que sentía la misma desesperación que viví aquel día. Antes de continuar con las historias finales de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde los mencionaré en un video, agradeciendo su apoyo. Esto me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Luis y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en el Museo de los Niños, ubicado en Chapultepec. Yo trabajé como guardia de seguridad en este lugar hace varios años y al principio solamente trabajé durante el día, cuando el museo está lleno de niños y cuando solo hay risas y felicidad. Pero después de la renuncia de un compañero, me ofrecieron ser guardia nocturno, lo que inmediatamente acepté, ya que en ese entonces andaba necesitado de dinero y ese puesto representaba un ingreso extra, además de que siempre había tenido problemas para dormir, por lo que sabía que eso no representaba ningún tipo de inconveniente. La primera semana de mi turno nocturno, literalmente la disfruté como niño, ya que siempre había tenido el sueño de estar en un museo por la noche, quizá por las películas que se inspiran en esta premisa, para contar una historia fantástica o de terror, aunque en este caso
al estar en una zona de Chapultepec y al ser un lugar dedicado a los infantes, descartaba eso por completo, ya que en el museo no hay cosas que puedan parecer tétricas en la oscuridad como en otros museos, pues en este sitio hay varias máquinas y atracciones dedicadas a la ciencia. Pero una de esas noches, cuando estaba descansando en la caseta de vigilancia, viendo una película de acción, me puse en alerta de inmediato al escuchar la alarma de uno de los sensores de presencia, lo cual me asustó porque eso solo indicaría que alguien se había metido al museo y hasta ese entonces solo me había mentalizado para cuidar el lugar, descartando que ocurriera una situación real. Pero tomando las debidas precauciones, tomé mi equipo de trabajo y me dirigí a la zona con el radio en mano por si debía solicitar apoyo a la estación más cercana. Pero cuando llegué a la sala correspondiente, a lo lejos, parecía estar completamente sola y con todas las luces apagadas, por lo que pensé que se trataba de una falsa alarma, lo que es hasta cierta parte común en otro tipo de edificios. Pero justamente cuando le di la espalda a la sala para regresar a la caseta de vigilancia, comencé a escuchar la risa de un niño, por lo que volteé de inmediato, pero cuando lo hice, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ya que unos metros delante de mí estaba un infante de unos 4 años de edad, vestido con ropa antigua, como si fuera un tipo de disfraz de marinero. El niño estaba enfrente de una de las máquinas, tocándola como si estuviera jugando con ella, pero lo que me dejó helado casi al instante es que su cuerpo era translúcido, como en las películas, pero cuando vi aquella aparición en la realidad, se me hizo terrorífica, porque sabía que estaba viendo a una entidad, no a un niño de carne y hueso. Pero aún dudando de mi propio juicio, decidí mirar hacia abajo, quizá por instinto, pero cuando lo hice, sentí una horrible sensación de miedo en mi estómago, porque aquel niño estaba flotando a unos 15 centímetros por encima del piso. En ese momento, solo pensaba en cómo irme del lugar sin llamar su atención, pero justo en ese momento, la alarma del sensor comenzó a sonar, haciendo que el niño se asustara, y en ese instante me volteó a ver, y al hacerlo, pude ver su cara descarnada, lo que me hizo gritar, y el niño, como si se sintiera asustado de mí, comenzó a llorar, creando un sonido que no tiene comparación en nuestra realidad, porque era un sonido oscuro y desgarrador que me erizó toda la piel. Pero aún con aquella sensación de terror, solo me eché a correr, huyendo de aquel lugar. A la mañana siguiente reporté la situación cuando me preguntaron sobre la activación de la alarma, pero al escuchar mi experiencia, mi superior me dijo que dejaríamos el reporte en la papelera, porque eso era algo que pasaba en aquel lugar, pero que no era una situación para las autoridades, al tratarse de un hecho paranormal, e incluso me comentaron que el compañero que estuvo antes de mí renunció por esta razón, al no poder soportar las cosas que ocurrían en la noche, no solo en el museo, sino en toda la zona que rodea a esta instalación. Pero en mi caso, logré quedarme en el puesto durante varios años, ya que una noche hablé con las presencias del lugar, diciéndoles que los respetaba y que podían estar en el museo por las noches, siempre y cuando no hicieran daño, y desde entonces escuché ruidos y llegué a ver algunas apariciones más, pero parecía ser que habían entendido, ya que siempre eran cuidadosos y nunca buscaron asustarme durante todo el tiempo en el que trabajé en este lugar. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias. A mí me gustaron mucho, porque nunca pensé que un museo dedicado a los niños
ocultara tantos misterios y fenómenos paranormales como los que escuchamos esta noche. Al final del video les dejaré un enlace para que escuchen un relato muy especial, el cual nos habla de un misterioso espejo y de algo muy terrorífico asociado a él. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál de las dos historias les gustó más, o también pueden compartirme un emoji de una pelota. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.